estás ahí interrogado, ahí, Guantánamo Bay. Es como Edu es el director. ¿Qué tienes cosas? Ese es un proyecto que estoy filmando a fin de año, entre comillas, todavía no está al 100% verificado. Alex García, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido al canal Trotalibros. Y gracias también a Edu que ha hecho posible esta entrevista y que nos encontráramos. Un placer, un placer. Alex García, director de la adaptación de 100 años de soledad en Netflix. Tú sabes, te enfrentaste a este reto, que los lectores de Gabriel García Márquez podemos ser peor que Vargas Llosa de cabreado y que sé dónde vives ahora. Además estamos en tu casa. Menos mal que me mudo pronto. Ahora me estabas comentando en qué fase de la producción de la película estabais ahora mismo. Sí, estamos, a ver, ahora, estamos en mediados de mayo y estamos ya casi terminando lo que es el montaje de la primera temporada. En verdad la estamos llamando parte, por decirlo así. Son el libro es adaptado a dos partes, dos temporadas, donde es básicamente casi la mitad y la mitad. Entonces la primera mitad del libro, por decirlo así, los primeros 50 años, están contados a través de 8 capítulos, 8 episodios. Y hoy en día ya terminamos lo que se llama Locked, Picture Lock, como dicen, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos queda muy poquito del 8. Ya estamos como ahí, detallitos, cositas. Que le habéis ido produciendo un poco de forma cronológica, ¿no? Claro, claro. Cuando uno filma televisión, es difícil, es diferente al cine, pero parecido. O sea, cuando vos vas filmando la serie, vas editándola simultáneamente. Vale. Entonces todo el rodaje le llega al editor o editora una semana después y ellos se ponen a trabajar mientras vos vas. Así Vale. no terminás de filmar y te tocan 2 años más, ¿no? O sea, entiendo que se va a publicar en Netflix 50 años y luego una segunda tanda de capítulos, No, sí. 50 años más, pero lo habéis filmado seguido. No, filmamos primero, la primera temporada fueron los 50 años. Lo separasteis. Lo separamos, sí, Vale, sí, vale. sí. Pero ahora mismo ya está todo filmado. Ahora mismo está todo filmado, sí. Se De acuerdo. terminó de filmar en mediados de diciembre del año pasado. ¿Y qué duración los capítulos? ¿Cuál es el objetivo de duración? Y casi siempre están, yo diría en promedio, están en casi una hora. Son capítulos complejos, como sabemos que la historia, el libro es complejo, es muy denso, pasan muchísimas cosas. Y nos tocó ese mismo obstáculo, ese mismo reto de encontrarle una energía y que fluya, pero a la vez que no te metas en capítulos de hora y media o algo así, porque es retador, ¿no? Pero es la libertad, ¿no? O sea, tenéis más Sí, yo creo que hoy en día lo bueno de los streamers es que no tenés la presión como era antes la televisión de la publicidad y ¿no? Entonces, pero igual, y aunque los streamers están cambiando un poco, igual siempre te van a decir que obviamente prefieren que algo esté más compacto que no. Es un reto esto con 100 años de Y soledad. esto en particularmente es un reto. Al estar un poco por tu casa y ver tus estanterías, se ve que eres tan lector como cinéfilo, ¿no? O sea, tienes muchos libros. He visto a Carlos Fuentes, a Bulgakov y, por supuesto, muchas ediciones de Gabriel García Márquez y de 100 años de soledad. Eso sí, eso muchas ediciones. De hecho, tu casa parece un poco Macondo, ¿eh? O sea, me encanta. Muy colorido, muchas cosas de Colombia, ¿no? Sí, me traje muchos, a mí me traje muchas cositas de Colombia. ¿Cómo es el Alex lector? O sea, tu historia también con 100 años de soledad, ¿lo habías leído, supongo, antes de...? Sí, yo lo leí, creo que como la mayoría, digamos, de la gente, por lo menos de América Latina, que lo lee joven, lo lee en su adolescencia, casi obligado, por decirlo así, Claro. por el currículum de las escuelas. Y por bien o por mal, creo que esa obligación ayuda a meterte a ese mundo. Y a la vez creo que uno cuando tiene 17 años, 18 años, creo que no tiene la madurez para entender lo que es esta bestia de libro, ¿no? Pero te impacta, claramente. Yo en esa época no era tan lector, o sea, leía, pero no tanto. Yo me puse a leer mucho más, un poco más tarde, más en mis 25, 26 años, después de la universidad, donde ahí me puse a leer más. Y ahí lo volví a leer. En esa época me volvió a como agarrar el realismo mágico a través de Haruki Murakami, que es uno de mis novelas amados que tengo. Y regresé a esa ola, a ese boom latinoamericano de la mano de Gabo. Entonces volví a leer 100 años cuando tenía por ahí 25, 26
Y después nada, me olvidé. Y volví a leerlo en la época de la pandemia, casi un poquito antes que de la pandemia, cuando me llama Netflix y me pregunta si estaba interesado en adaptar así. Antes de responder, solo volviste a leer. Sí, claro, yo le dije, claro, obvio, me acuerdo del libro, obviamente, pero déjemelo volver a leer para ver en qué me estoy metiendo. ¿Qué Entonces, sentiste en esa última lectura ya Eh, medio asumiendo el reto, ¿no? Porque todavía no sí, habías obviamente aceptado, que, pero ya claro, o veías, sea, era obvio que iba a decir que sí, que no, pero era también te un poquito... hiciste el remolón, ¿no? Y sí, también porque como me quería preguntar como... Lo leí en español y lo leí en inglés, porque tengo una versión por aquí en inglés, Vale. para ver también cómo se leía en inglés, cómo escuchaba, se curioso. escuchaba, sí. Y después leí que Gabo, él dijo que la versión que más le gustaba después del español era la inglesa. Que no me acuerdo el traductor, esta persona que lo traduce, Ya lo pondremos por ahí. y la ponemos por ahí, pero la versión en inglés es muy buena. La verdad que está muy bien hecha. Y uno piensa como, ay, se va a perder ese humor, esa poesía, esa forma. Y la verdad que esa persona hizo un trabajo increíble. Y eso también como me tranquilizó un poco porque era como, ok, obviamente 100 años es un proyecto de Netflix eh, apuntando a Colombia y América Latina, un continente de casi 800 millones de habitantes, con una lengua, pero también es un libro adorado por el mundo, entonces, Universal. como universal, entonces, ¿cómo se va a sentir con subtítulos en inglés, o en ruso, o en francés, o en qué sé yo? Entonces, cuando lo leí en inglés me tranquilizó un poco porque dije, bueno, que esto funciona, esto se traduce. Me interesa mucho este momento en el que te llama Netflix, te comenta la idea que habían pensado en ti. ¿Tú qué, o sea, qué piensas que sientes responsabilidad, miedo, oportunidad que supone, supongo también para tu carrera, ¿no? La experiencia, o sea, ¿cómo tomas el reto? Yo creo que lo más difícil de este libro, yo creo que hay libros que son más fáciles de adaptar que otros, por su naturaleza. Y creo que este libro en particular es muy difícil porque hay una combinación de ingredientes que es lo que lo hace único, pero a la vez muy difícil de adaptar al formato de audiovisual. Uno de ellos es casi no hay diálogo, ¿no? Gabo dijo que a él pensaba que la lengua hispana, la lengua en español, se escribía mejor que se escuchaba. Entonces él no pone mucho diálogo en este libro en particular. Y también, entonces eso primero, como, Solo esas frases, ¿no? hay, Es como muy de, total, dijo esto. te y tira se unas largó. frases, te tira unas frases una vez en cuando que son increíbles, son poetas, son divertidas. Y lo otro que para mí es es como el tono del libro. ¿Y a qué voy cuando digo el tono? Yo creo que el libro tiene un tono muy particular, ¿no? Cuando estaba en Colombia siempre me hacían la pregunta, ¿no? ¿Cómo adaptás, ¿no? Como un argentino, un extranjero, adapta esta novela tan colombiana, ¿no? Ellos se agarran mucho al nacionalismo, al orgullo, que lo entiendo, obviamente, de Gabo. Y lo que yo siempre les digo a ellos es que yo creo que lo divido en dos partes. Yo digo que yo creo que la historia no es colombiana, la historia es muy universal. Totalmente. Es una historia, y Gabo la escribió de esta forma a propósito. Él no escribió la historia de Colombia a través de su guerra civil en una forma histórica. O sea, él inventa un pueblo ficticio que se llama Macondo. Para mí lo que es muy colombiano, muy caribeño más que nada, es la ejecución. Entonces la historia en sí, ¿no? De una pareja, jóvenes, adolescentes, que rechazan la maldición, las preocupaciones de sus padres y van en busca de su propia vida, buscando un más allá. Y, y después como habla, para mí el libro el gran tema del libro es el hombre peleando contra su destino, si va a poder mejorar o no. Y es todo un tema de ciclos y ciclos y ciclos y cómo cada generación va cometiendo los mismos errores que siempre. Y eso es algo muy universal. Eso pasa en Colombia, como pasa en Estados Unidos, en Israel, en Rusia, ¿no? O sea, la política, la religión. Entonces, Es universal, pero luego también es muy latinoamericano. y O sea, es muy tiene latinoamericano. características Claro. que creo que pueden compartir con Argentina también. Total, o sea, yo creo que cuando Gabo, casi cada personaje también se transforma un poquito en caricaturas, en un poquito clichés. Tenés el cura que representa la llegada de la religión y el pro y contra de eso.
el primer político, el corregidor, Sí, los Moscote, civiles, ¿no? total, después la guerra civil entre los conservadores y los liberales. Y creo que Gabo ahí se burla de todo el mundo, ¿no? Melquiades, para mí, ¿que representa Melquiades? Melquiades representa como esa obsesión que tiene el ser humano con la sabiduría, con la ciencia, con el más allá, ¿no? Es casi insaciable, ¿no? Y algo que es muy colombiano, muy latino, de que todo lo que viene afuera es mejor de lo que hay Sí. aquí. Entonces, cada vez que viene Melquiades con sus nuevos juguetes, ¿no? Imanes, compases, lo que sea, lo que trae Melquiades, siempre es como, wow, ¿no? Es el nuevo iPhone. Entonces, todo lo que representa Melquiades y cómo lo hipnotiza y se lo lleva a Java en esta búsqueda casi insaciable donde todo es sobre la sabiduría y todo el más allá y no vive en el presente, ¿no? Se va, como sabemos, bueno, y termina obviamente loco, ¿no? Pero entonces yo creo que el libro en sí es muy universal porque habla de temas muy universales, pero la ejecución, cómo Gabo cuenta la historia, es muy caribeña. Y yo no me di cuenta de eso hasta que llegué al Caribe y empecé a conocer a la gente caribeña, empecé a escuchar la música y observar esa cultura, ¿no? Y el Gabo siempre dijo, tipo, tenés a Colombia, pues tenés al Caribe. Y el Caribe de Colombia, tal como el resto del Caribe, y también Gabo hablaba mucho de eso, ¿no? Que el Caribe en sí es como su propia cultura, es totalmente diferente, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? Muchísimas razones. El caribeño colombiano tiene una forma, ellos le llaman mamar gallo, que es como una forma de ser siempre burlándose, se burlan entre ellos, es muy chistoso, muy alegre. A la vez tiene una influencia cultural muy interesante, tiene toda la espiritualidad indígena de esa zona, de los guayús y otras tribus que son muy fuertes, y pues tiene toda la espiritualidad africana, ¿no? A través de la esclavitud, ¿no? Del pasaje de la esclavitud. Entonces, todo eso se mezcla más, muchísima, obviamente, influencia andaluz y del sur de España, con la religión y muy árabe a la vez también, ¿no? Entonces, mezclas todas esas cosas y tenés también una creencia en la espiritualidad, en los espíritus, que es lo que contaba Gabo de Cien años de soledad. Todo lo que pasó en este libro pasó en serio, lo dice. Él pasó en su infancia, ¿no? Y él decía, mira, claro, cuando el tema de las mariposas amarillas, lo que pasaba que cada vez que venía el electricista a arreglar las luces, la abuela siempre se enojaba porque decía, cada vez que viene ese hombre, la casa se llena de mariposas amarillas. Entonces siempre él tiene Tú te has empapado de entrevistas de García Márquez. Sí, me leí mucho de él y de su creencia, de su familia, Pero eso también vos vas y lo notás 60, 70 años después de cuando le escribió el libro, Sí. que el caribeño cree en esas cosas, cree mucho en espíritus, cree mucho en cosas que pasan que son inexplicables, que no les tienen que buscar una explicación, digamos, científica o verídica, ¿no? Es como si anoche salimos del bar y vimos el fantasma de tu abuelo caminando por ahí y lo saludamos. O sea, entonces hay toda una mezcla ahí que es increíble y creo que de ahí nace mucho el tono de este libro, ¿no? Que es mucho la infancia de Gaulo, que él vivió en Aracataca, en el pueblo de Aracataca. O sea, entiendo que para ti el mayor desafío cuando asumiste este encargo era conciliar esa parte más universal de Cien años de soledad con la parte más ¿no? local o latinoamericana, barra colombiana, barra caribeña, ¿no? O Sí, sea, total. el conciliar esto para ti fue como lo que te dio más respeto. Eso fue lo que más me costó y en la preproducción, en la filmación y en el montaje fue cómo capturar eso a través de la cámara, ¿no? Y eso era con cada departamento, ¿no? Eso se va trabajando eso. Entonces, por ejemplo, con el departamento de producción, de diseño, de arte, era cómo construir un Macondo, ¿no? Que es muy verídico a la época, a la zona del Caribe, pero que también a la vez las cosas que pasaban también se sienten muy cotidianas. Entonces, por ejemplo, cuando por ejemplo, viene Rebeca con los huesos de sus padres y los huesos se mueven por la casa, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso enfrente de la cámara para que no se sienta muy fácilmente? A veces con todas esas cositas te puedes meter en un mundo muy de fantasía, ¿no? O ciencia ficción o terror, ¿no?
muy fácilmente, ¿no? También los huesos es uno, cuando caen las flores amarillas, cuando se muere Jav es otro, o sea, entonces todos esos momentitos era como, ok, ¿cómo filmamos esto de una forma muy natural, muy natural? La apariencia de Prudencio como fantasma, muy fácilmente te puedes ir a una imagen Harry Potter con un halo y ta. Que no sería realismo mágico, Que no ¿no? sería Esa magia mágico, tan total. Él infiltrada aparece, en la novela. como lo van a ver eventualmente, él aparece en la casa de Úrsula y José Arcadio como un man, el amigo triste que le sigue saliendo el sangre del cuello y se transforma entonces en una apariencia que no es terrorífica o que no es de fantasma en sí, sino en una apariencia triste, ¿no? Está el amigo que él mata en este duelo de honor, por decirlo así, y la apariencia... Impasible. Como Impasible, indiferente. total, indiferente, y a ellos, especialmente a Úrsula, empieza a dar tristeza de la soledad de Prudencio, que no lo deja en paz, entonces le pone ollas por toda la casa para que él se pueda limpiar su tapón. Entonces todo se transforma en algo más emocional y mucho más, muy aterrizado, en vez de que algo, como te digo, terrorífico o de género. Entonces eso lo fuimos trabajando muchísimo y cómo capturar, también otra cosa que era muy difícil, era el tono, viste, del libro cuando lo lees es una locomotora, ¿no? Tipo, no para, y lo estás leyendo y es muy entretenido y te hace reír, por momentos te hace llorar, de repente, viste, en el mismo párrafo hay un funeral, un casamiento y una muerte, y es como, ¿qué? Todo pasa a la vez, entonces te pega unos cachetazos y cómo haces eso visualmente, ¿no? Entonces, lo que busqué capturar en esa forma era esa energía, y eso también es algo muy del Caribe. Hay mucha energía, hay mucho caos, eh, pero que a la vez todo funciona. Nada funciona y todo funciona a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo capturar esa energía con la cámara? Y lo que hicimos fue mover mucho la cámara. Entonces la cámara está en constante movimiento. Y bueno, después no sí, sí, depende cuándo sale esto, pero Si lo cortamos. una vez que salga, una idea que, bueno, no sé si la audiencia la notará o no, pero una idea del movimiento de la cámara cuando está en su formato Steadicam, que ahí es cuando la cámara como si está volando, sí, porque es un aparato que le da mucha... Se mantiene estable. Se mantiene muy estable, ¿no? Se llama Steadicam. Entonces, hay muchas escenas cuando el Steadicam va volando por la casa, buscando los personajes. Vine a representar al narrador. En nuestra historia nosotros tenemos un narrador, tal como está en el libro, pero nosotros lo usamos un poquito de otra forma al principio de la historia y después se encajan al final. Y el movimiento de la cámara, el Steadicam, es este narrador, este personaje, que está viendo la historia de su familia y la va buscando, ¿no? Entonces, ese movimiento de la cámara que lo hace a veces un poquito surreal, que lo hace a veces un poquito como místico, etéreo, creo ¿Quieres que... introducir un narrador omnisciente? Sí. Esto es muy innovador, ¿no? No sé, yo no sé de cine, pero... Yo creo que o sea, lo lindo que tiene nuestro narrador, comparado con otras películas o series, es que nuestro narrador va leyendo, va, ¿cómo se dice?, averiguando, investigando la historia al mismo tiempo que la audiencia. Porque casi siempre un narrador te está contando una historia, ¿no? Un narrador que siempre una película donde se ve, es como, mira, sentate, te voy a contar una historia. Y ya sabe el principio y el fin, ¿no? Sí. En cambio, en la nuestra, él no sabe lo que va pasando. Entonces, él va averiguando a la vez que la audiencia. Entonces, en esa búsqueda de la historia, en esa búsqueda de qué le pasó a su familia, es como todo, de repente te equivocas, de repente te metes en un lugar y ahí no está, entonces escuchas la voz de Úrsula y va buscando entonces él va buscando, la cámara va buscando la historia como nuestro narrador va buscando esta historia. Ha costado hacerte esta entrevista, no por falta de voluntad, tú tenías muchas ganas, pero porque no paras de viajar, o sea,
te has pasado periodos largos de tiempo en Colombia, sin cobertura muchas veces, en medio de la selva. Sí, sí. ¿Cómo ha sido el grabar ahí? Que era una de las condiciones de García Márquez, ¿no? Me consta que fuera en español, que fuera en Colombia Sí. y que no fuera una película, ¿no? O sea, que se han cumplido las tres. Pero ¿cómo ha sido grabar en Colombia? ¿Hay alguna anécdota, no sé, de grabar en medio de la selva? Y fue una experiencia increíble, fue probablemente de todas las experiencias que he tenido en mi carrera, ha sido una de las más retadoras sin dudas, pero también de las más maravillosas, porque hicimos mucho, al principio está como una historia, viajamos mucho por la costa, ¿no? Por el Caribe, y después regresamos, hicimos básicamente un poco lo que hace el éxodo, ¿no? De La Guajira hacia la Ciénaga, pero nosotros una vez que ya hicimos todo eso, nos vamos al centro del país, que se llama Tolima, que queda como a 4 o 5 horas manejando de Bogotá, y es una zona ganadera, que nada prácticamente en Colombia, donde ahí montamos todo el estudio para hacer muchos de los interiores, exteriores, y lo que hicimos fue alquilamos una finca muy, muy grande, y ahí montamos nuestro estudio, todos nuestros macondos, había 4 macondos, y era una finca, ¿no?, enorme, 12.000 hectáreas. Pero lo de cuatro macondos, que ya lo he visto también que claro, adaptáis el macondo a medida que va evolucionando. ¿Fueron 4 macondos Era- diferentes claro, o claro. fuisteis reconstruyendo? No, porque eran diferentes, porque imagínate que el equipo de construcción tenía tiempo para desarrollarlos a todos. Entonces, el primer Macondo, que es como la primera etapa, que es muy humilde, son chozas al lado de las orillas del río Magdalena, era un Macondo, ¿no? En una zona muy selvática, mucho más salvaje, porque ahí recién montan. Y después el Macondo 2, 3 eran en esta finca, y el 4, que es el más grande, al lado. Bueno, no al lado, pero en la misma finca, para que ellos puedan ir trabajando y tener todo listo. Y esto no lo desmontasteis después. ¿Eh? Esto se va a visitar No, todo es, bonito, no sé. sí, yo no sé qué quiere hacer Netflix después, pero para mí me encantaría que lo mantengan porque es He increíble. visto imágenes, es maravilloso. Sí, no, es enorme y es una bestia. Y yo creo que yo tenía un poquito de preocupación en filmar en Colombia porque Colombia históricamente no tiene la infraestructura que tienen otros países, porque sigue siendo, o sea, la cultura de cine y de televisión de Colombia es muy independiente, es más chiquita, no es México, por ejemplo, ¿no? No es España, obviamente no es Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, aunque Colombia en estos últimos años están filmando más y se están ofreciendo mucho más con lo que llaman service a compañías, a películas americanas, la serie de Narcos para ellos fue un boom muy grande, Claro. para la industria y fue enseñando y educando a la nueva generación. Pero sin duda es el proyecto más grande que hubo en el país, entonces estamos hablando de un crew de 500, 600 personas diarias, ¿no? Entonces yo tenía un poquito de miedo de cómo iban a responder a un proyecto tan grande y por tantos meses. Pensé que filmamos de mayo hasta diciembre, ¿no? Y con muchísimo calor, o sea, estamos hablando de 38, 39 grados todos los días, mucha humedad, y son 12 horas de filmación diarias, ¿no? Y con el sol caribeño, el sol tropical, que a las 8 está ahí hasta las 6, ¡tum! Y después cae. O sea, el amanecer y el atardecer duran 15 minutos y el resto del tiempo tenés el sol ahí puesto arriba, entonces te mata. Es muy cansador, es muy cansador. Pero también era increíble porque te sentías, estábamos cerca del Magdalena, que es un río muy grande, muy importante, que pasa casi por todo Colombia. Y estábamos rodeados de lo que es los Andes, en la cordillera, donde comienza casi la cordillera. Entonces es un paisaje muy bonito, y muy salvaje, o sea, lo notás. O sea, yo creo que Colombia, apenas te apartás de cualquier ciudad o pueblo, a los 15 minutos estás en selva, estás Sin cobertura. sin cobertura, o sea, eso es lo más... Os concentrabais, ¿no? Porque como no tenéis... Claro, no tenés nada que hacer, encima, ¿viste? Claro, Es eso, pero la verdad que también el equipo me sorprendió mucho, fue un equipo muy apasionado, lo entregaron todo,
y en ese sentido uno se une mucho, ¿no? Termina siendo una familia, una gran familia, porque estás peleando todos los días contra mil problemas y mil obstáculos y eso te une. Entonces fue una experiencia y los pobres actores encima, imagínate eso, 38 horas de la y ellos usando ropa de época, que en esa época no sé por qué. Se abrigaban mucho. Se abrigaban mucho, tal vez, bueno, el cambio climático no existía todavía. Pero bueno, ahí también vestuario, hicieron bueno, hicieron toda la ropa de época, tratando se usaba mucho algodón, pero era un algodón muchísimo más fino, ¿no? Entonces, pero bueno, la cantidad de veces que estábamos filmando y se desmayaba gente por calor, sí, claro, es todo el tiempo. Y después cuando fuimos a las alturas de Chingasa, que son los páramos, eso es parte del éxodo, ahí estábamos a 4.300, Yo me muero. 4.400, Yo más y altura, ahí se nos no sé. caían equipo como moscas, Claro. porque 4.400 metros más cargando equipos, estaba lloviendo, ahí Extremo, ¿no? Sí, Estás contra la naturaleza, ¿no? no, y ahí nos pegó duro porque estábamos filmando una Chingasa, parte del éxodo, no sé, creo que era un jueves y un viernes, por decirlo así, Sí. a 4.200 metros, con mucho frío, o sea, mucho frío, y el domingo viajamos al calor, donde hacía 40 grados. Un Ese es cambio. un cambio brusco, y entonces esa semana ahí la mitad de la gente se enfermó, al cambio de altura, al cambio de clima. Nadie ha muerto por el camino, ¿no? Nadie ha muerto, perdimos mucho peso que después lo volvimos a ganar. Después venían la lluvia en Colombia es muy fuerte, ¿no? Es como... Y repentina, ¿no? Es que es eso, está el sol, ¿viste? Y de repente viene una lluvia torrencial por media hora, 40 minutos, donde se para todo, porque, o sea, es un diluvio que se cae del cielo. Claro, claro. Entonces ahí paras todo y después sale el sol de nuevo, ¿no? O sea, es muy trópico eso. A utilizar el mínimo posible el VFX, ¿no? Y sí, porque también eso es algo mío personal, como te digo, ¿no? Yo creo que aunque el VFX ha mejorado muchísimo, obviamente, y hay cosas que no podés hacer sin VFX, eso es sin duda. Por ejemplo, en el éxodo están cruzando un precipicio y se cae un burro que casi lo lleva a Jerinello, casi se cae, entonces matar un burro obviamente no, claro. lo hicimos, entonces VFX tiene que crear un burro y tirarlo por el precipicio. O sea, hay cosas que no puedes hacer, pero hay cosas que sí, y a mí me gusta, por ejemplo, al estilo de Guillermo del Toro, o al estilo, ¿no? Donde él trata de hacer todo muy en cámara. Yo creo que esa fue siempre la idea de la ejecución, de tratar de hacerlo todo lo más verídico, más natural posible. También siguiendo la filosofía que me has contado antes del realismo mágico, ¿no? Total. Que al menos para mí, a priori, es el que me parecía el gran reto, ¿no? El realismo mágico, como me has dicho que lo has intentado hacer de manera muy prudente, introducirlo de manera muy realista. Yo, curiosamente, cuando supe de la adaptación de Cien años de soledad en serie, no pensé tanto ni en el ascenso de Remedios la Bella, ni en tantas otras escenas míticas del realismo mágico, sino el hilo de sangre de José Arcadio. Digo, ¿cómo van a hacer esto para que salga realista, para que... O sea, ¿cuál ha sido la filosofía para adaptar el realismo mágico, para llevarlo al cine? No sé si hay muchos ejemplos de realismo mágico en el cine. Y mira, yo creo que para mí el realismo mágico de lo que a mí siempre me gustó no hay como un ejemplo, pero hay unos cuantos. Hay unos cuantos directores que para mí capturan momentos, por decirlo así, Sí. o tonos. Terence Malick, para mí, tiene momentos de realismo. No son tan, digamos, auténticos como un hilo de sangre, pero el tono, ¿no? El tono de cómo él captura la vida cotidiana de una forma casi, como si fuese un sueño o surrealista, un poquito más etérea. Terence Malick fue una gran influencia. Paolo Sorrentino también, yo creo que cómo él mueve la cámara. A ver, todas sus películas después de esa entrevista, ¿eh? Sí, vos mirá, Paolo Sorrentino, de La Gran Bellezza a Consecuencias de Amor, a El Divo, él cómo mueve la cámara y cómo utiliza el movimiento de la cámara es para mí muy realismo mágico, ¿no? Porque no lo puedes explicar muy lo que está pasando, pero hay algo se siente diferente.
Wong Kar-wai también, especialmente las primeras películas de Wong Kar-wai. Hay unas cuantas películas latinoamericanas, hay una que se llama Soy Cuba, de los 60. Julian Schnabel también, el americano que hizo una película increíble que en inglés se llama Before Night Falls, que es la historia de un poeta homosexual cubano. Y las cosas que pasan también son como... Y es todo ejecutado y capturado de una forma muy, muy sencilla, muy sencilla. Eh, entonces ese fue siempre como, ok, ¿cómo es la forma más? Porque muy fácilmente a veces si tenés todos los juguetes y las grúas y todo eso, te metes en un rollo entonces siempre era como que, ¿cómo es la forma más natural, ¿no? Más dogma? Eh, y el hilo sangre, por ejemplo, fue una combinación. Hay cosas que no, que la está, cómo se movía la cámara y por dónde pasaba todo el hilo sangre de la casa de Junior y Rebeca hacia los Buen Día. Es todo a través de la cámara, que obviamente VFX nos tiene que ayudar, pero el regreso era todo hecho de en serio por el equipo de SFX, ¿no? La sangre que ya estaba ahí. Entonces ahí es cuando se combinan, digamos, estos departamentos para capturar algo que se sienta muy, sí, muy como normal, ¿no? Eso es lo lindo de esos Claro, momentos. sí. Nadie se pregunta qué es un hilo de sangre por Macondo. La gente para, lo ve y Mira. continúa, ¿no? Sí, porque es lo que decía García Márquez, que el origen del realismo mágico eran las leyendas que se contaban. Por ejemplo, el caso de Remedios la Bella era una chica que seguramente se había fogado con un hombre y su familia, para ocultarlo, decía, no, se fue volando de lo bella que era, ¿no? Y de ahí toda la gente se lo creía y lo adaptaba, su realidad la adaptaba, ¿no? A muchas veces estas historias. Claro, y Totalmente. que cuando lees Cien años de soledad sabiendo esto dices, ¿pasó realmente? ¿No? ¿El narrador está siguiendo los rumores o me está contando la realidad? ¿no? Y claro, Totalmente. llevarlo esto a pantalla es... Y un mira, por reto. ejemplo, en eso, cuando vos vas a la casa de Gabo, de su infancia, en Aracataca, que es un pueblo en la Ciénaga, Sí. cerquita de la plantación de bananas, de plátano, que la United Fruit Company termina. Entonces, ese pueblo no fundó, pero se desarrolló mucho con la llegada de los americanos, ¿no? Y todo lo que pasa después en adelante, en la segunda etapa del libro, es dado a eso, lo que Gabo vio. Pero antes de eso, por ejemplo, vas a su casa y ves, y te cuenta mucho la historia de la abuela y del abuelo, ¿no? Que eso va a ser de lo que criaron a Gabo. Y de la abuela que viene del lado mucho más supersticioso, sobrenatural, espiritual, que Gabo decía que lo aterrorizaba, ¿no? La abuela decía, si no te portas bien, o sea, el fantasma de la tía está en la cocina, o sea, le contaba cuentos constantemente. Después ellos tenían tres guayús, que es esta tribu de la Guajira, que obviamente tienen muchas creencias en la espiritualidad, que ellos vivían con ellos, entonces todas estas creencias de indígenas estaban presencial todos los días, y el abuelo que venía a ser mucho más como el práctico, ¿no? Era la ciencia, le mostraba al abuelo las enciclopedias y lo hacía leer, lo llevaba al circo, y la introducción del hielo, todo mucho más lo que venía a ser casi un poquito Melquiades, Sí. ¿no? Por decirlo así, fue fue un coronel durante la guerra también. Entonces ahí Gabo tiene esas dos. La abuela hacía los caramelitos, o sea, la abuela hacía caramelitos de animalitos, eran los caramelos que hacía la abuela. Entonces, mucho de lo que pasa en el libro fue su infancia. ¿Viste? Hay una frase muy famosa que cuando Gabo gana el premio Nobel, su abuela dice, no su abuela, su madre dice, no sé para qué le dieron el premio Nobel, si lo único que hizo fue contar la historia de su infancia. Sí, otra entrevista decía, es que no había manera de engañar a mi madre. O sea, no, pero no estoy hablando de ese vecino. Sí, estás hablando de ese vecino. Otro reto también es el tiempo, ¿no? 100 años de soledad, lo lleva el título. Claro, me has contado el pueblo, ¿no? Habéis hecho diferentes macondos separados, pero ¿cómo comprimir el tiempo? El salto entre capítulo y capítulo os ha ayudado. El envejecimiento de los actores. Sí, eso fue el otro reto muchísimo. O sea, pensá que, bueno, depende de cuándo salga esto, pero los primeros tres capítulos pasan 35 años. Entonces, ¿en qué serie pasan 35 años en los primeros tres capítulos? Entonces, con la introducción de muchos nuevos personajes. Entonces, luego se tranquiliza un poquito en el 4, 5 y 6, y en el 7 8 vuelven a pasar otros 15 años más con el cierre casi de los primeros 50. Entonces, ¿qué nos pasaba? Claro, había
especialmente en los primeros capítulos, muchos pasos del tiempo. Pasa un año, pasan 3, pasan 4. Y eso es muy difícil. Demostrar eso visualmente es una cosa si pasan mucho tiempo, ¿no? Si ves, la típica, ¿viste? Ves una película al comienzo, ves que los niños tienen 6, 7, 8 años Salto. y después corto y ya son adolescentes y lo entendés. Ah, crecieron. Pasan un año, ¿cómo mostrar que pasa un año? Pasan 2 años, ¿cómo demostrás eso? Entonces, eso nos costó mucho, tanto en la escritura, en los guiones, como en la visualización. Y, y lo que yo no quería empezar a hacer, aunque tenemos algunos montajes el paso del tiempo, no quería constantemente hacer montajes, ¿no? No quería hacer, porque te aburren, entra la música y te muestra el pase del tiempo, ¿no? Entonces, lo que me inventé un poquito, y a veces funciona mejor que otras veces, era a través de esa cámara que te estoy contando, que va por la casa como volando, buscando la historia, en ese mismo plano secuencia hay un paso del tiempo. Entonces, y eso lo utilizamos bastante. Eso fue algo que me inspiró mucho. El otro que me olvidé de mencionar, el director de Realismo Mágico es Kusturica, obviamente. El tiempo de gitanos es una película increíble donde el movimiento de la cámara, los eventos que pasan, ¿no? El poder que tiene el chico, no me acuerdo el protagonista, que puede mover cosas como con la telepatía y tal. Entonces, pero es todo muy aterrizado, ese polito, la mafia, el amor, Entonces, él también representa mucho de este realismo mágico cotidiano. Y entonces, esta idea de cómo a través de un plano secuencia mostrar que va pasando el tiempo. Y lo hacemos unas cuantas veces por ejemplo, algunos son pasatiempos más cortitos y otros mucho más largos. Por ejemplo, en el primer capítulo, cuando estamos en la boda, cuando se casan José Arcadio Buendía y Úrsula, eventualmente la cámara la encuentra Úrsula y venimos hacia atrás y hay 150 personas en la fiesta, emborrachándose, la cámara continúa. Ella está preocupada por lo que le había dicho la madre, de la maldición, y eventualmente se encuentra con sus amigos que le vuelven a subir como la onda, el ánimo, y ella nota algo a una distancia que la vuelve a preocupar. Y ahí la cámara la deja ella y va buscando lo que ella vio y pasa por todo el mundo, llega a un chanchito y después la cámara panea rápido y es de día y ya no hay más nadie. Y entonces eso lo hicimos todo de en serio, jugando con el color, sabiendo que a la noche lo tuvimos que filmar como al amanecer, cosa que teníamos suficiente día, pero también suficiente noche. Entonces, ese tipo de paso de tiempo en el mismo plano secuencia, ahí solamente pasaron unas horas, diciendo que vamos en medio de una fiesta a ahora el amanecer cuando la nueva pareja está por hacer el amor. Pero en otros momentos, por ejemplo, hay un momento muy lindo que creo que funciona muy bien, es al final del capítulo 2, que Aureliano, después que se le va a su hermano, cuando su hermano se va con los gitanos, ¿no? Cuando se da cuenta de que va a ser padre del hijo de Pilar y se escapa con los gitanos, Aureliano queda muy, muy golpeado, ¿no? Y ese es como su primer, digamos, momento clave en su desarrollo como hombre, ¿no? Queda muy, muy vacío, muy perdido, lo hace solitario. Y originalmente estaba escrito de que él llegaba a lo que va a ser su taller de plata, teniendo 8 años por ahí, y él se sienta y había todo un montaje con el paso del tiempo de que él empieza a construir su primer pescadito de plata, y después vemos que pasaron 8 o 9 años, y él ya es un adolescente de 16, 17 años, que lo llama Úrsula, ¿no? Para que salga al taller a comer. Entonces, eso originalmente estaba montado como si fuese eso, con los típicos planos, con el sol sube, el sol baja, sale la luna, va mostrando, un típico montage, ¿no? Yo lo quería hacer todo en un plano secuencia. Y entonces ahí vienen los retos de cómo hacerlo y qué significa un plano secuencia. Un plano secuencia es cuando la cámara no corta. Sí. Entonces, lo que hicimos fue, imagínate si este cuarto es el taller, yo lo que le pedí a Arte que mitad del taller sea en el presente, cuando tiene 7 años, y la otra mitad del taller esté 10 años después.
En el medio del taller pusimos una tornamesa enorme con el escritorio. Entonces la cámara está acá, viendo hacia allá, y vemos que entra el niño de 7 años, se monta en el escritorio y empieza a trabajar en su pescadito. Entonces la cámara se va acercando y nos quedamos muy enfocados en sus manitos, mientras la tornamesa empieza a moverse. Y eventualmente es un plano termina siendo muy cercano a sus manitos, y después sale una manito, entra otra, y te das cuenta, la cámara sale para afuera, te das cuenta que son las manos a un adolescente, y te muestra ahora que es un chico de 16 años, 7 años, que está en otro cuarto. El cuarto, obviamente, el taller cambió, creció. Sí, sí. Y después él sale por toda la casa Buen Día, que ahora ha crecido, porque han pasado casi 9 años. Los niños han crecido, Amaranta tiene ya 8 años, Arcadio tiene también 7 o por ahí. Y eventualmente pasamos por toda la nueva casa que nunca habíamos visto antes, hasta llegar a Úrsula, a José Arcadio y a Visitación. Entonces todo eso se hizo en un plano secuencia para tratar de encontrar una forma un poquito más divertida, más mágica, Sí. sin siendo magia, pero mágica, que creo que también nos ayuda a cómo buscar ese realismo mágico, que no todo tiene que ser, por ejemplo, un hilo de sangre o Remedios que se levanta y sale volando, sino de repente es como, con la ejecución de la cámara, el movimiento de la cámara, cómo mostrar que en un paso del tiempo, una forma más mágica, por Y decirlo así. creo que es brillante, o sea, yo creo que es lo más fiel al narrador omnisciente, cómo utiliza el tiempo García Márquez en su novela, ¿no? Porque Claro. en él no ves el sol ir rápido, sino que lo hace muy natural. Total, en una misma frase, ¿no? Claro, claro. Con una coma te muestra el paso del tiempo. Entonces, ese tipo de cámara, ese tipo de uso de la cámara se usa un montón. Eh, y jugar en el realismo mágico, por ejemplo. Hay un momento en el capítulo 3, creo, que Úrsula se da cuenta que sus hijas, Amaranta y Rebeca, ya son adolescentes y están listas para mostrárseles a la sociedad, ¿no? Para buscar pareja. Entonces, como dice el libro, Úrsula, como si fuese, como si se emborrachó con el espíritu de José Arcadio, se puso a agrandar la casa. Y eso era todo un plano de secuencia enorme que Úrsula va caminando seguida por obreros y está todo el mundo pegándole a la casa y tumbando cosas y hay 1000 obreros trabajando en la casa. Entonces va por toda la casa Úrsula mientras la cámara la sigue, la jala, por decirlo así. Y eventualmente la dejamos, Úrsula desaparece y vemos la cámara va subiendo y subiendo, subiendo, sube a los techos, así vemos toda la casa en su esplendor, mientras está todo el mundo martillando, ¿verdad? Y la cámara panea y la encuentra a Úrsula como si estuviese volando, como si Úrsula estuviese arriba de la casa viendo a su casa. Y ahí es como, ahí vuelvo al tema un poquito del realismo mágico, como ¿está volando Úrsula? ¿O se subió arriba a un andamio? ¿O se subió a un techo? ¿O es como ella se siente empoderada, matriarca, de que voy a agrandar la casa y hacer la casa más bella de la Ciénaga? Entonces esas cositas de esas licencias, por decirlo así, de cómo encontrar la forma a contar la historia un poquito más mágica fue también un gran reto. Y lo más divertido. Es curioso, ¿eh? Porque hicisteis el primer tráiler, creo que dura 1 minuto, y yo dediqué un vídeo de casi 1 hora a comentar ese minuto, el de la mesa, ¿no? Sí. Y aquí hay un guiño, ¿no? A esa técnica que ahora me estabas escribiendo esta escena y me recuerda mucho a cómo vais pasando. Plano secuencia. Sí, Claro. ese plano secuencia y la gente trabajando en la mesa y tal. Y había una cosa en ese tráiler que me llamó la atención, que es el protagonismo que se le da a Santa Marta al final, ¿no? Y yo, claro, en ese momento pues me pongo a ojear Cien años de soledad, si sale Santa Marta, y no, o sea, es eso que comentábamos, ¿no? García Márquez jugaba a Macondo a que mucha gente reconocerá Colombia, pero en realidad es Latinoamérica o es un lugar, ¿no? Indefinido. Y te quería preguntar esto, el tema ubicaciones, ¿habéis utilizado, aparece Santa Marta, queda claro que es Colombia o jugáis también a eso de García Márquez de, no, es Macondo y aquí no hay ubicaciones reales, ni siquiera es Aracataca, ¿no? Sí, o sea, como está escrito, viste, en el libro, Macondo en teoría, porque donde lo fundan es cerca de la Ciénaga, básicamente, ¿no? Es al lado, ellos pasan por la Guajira, pasan cerca de la Sierra Nevada, nunca llegan al mar,
que si hubiesen dado vuelta ese hielo, llevaban, en media hora llegaban al mar. O sea, también lo ridículo de ese éxodo de 2 años y medio. Estaba al lado. Y cómo describen que están, viste, porque ellos se pierden en los pantanos de la ciénaga, como por 6 meses, y no pueden salir de ahí. Entonces, hay una ubicación que es esa parte, las afueras de Santa Marta, Aracataca, toda esa zona que es caribeña, Caribe, cerca de la Ciénaga, cerca de Minca, de la Sierra Nevada, entonces es toda esa zona, ¿no? Pero no es como, ¡pum!, no es un pin, ¿no? Sino que Macondo se lo instalan ahí y listo. Y después se menciona una vez en cuando que alguien viene de la capital, que alguien viene, ¿no? Cuando el coronel empieza a escribir sus cartas o su mito de que un día está en Riohacha, otro día está en Barranquilla, otro día está en X lugar. Sí. Se mencionan esos lugares, pero Macondo en sí, ¿dónde está? Es un poquito indefinido y se sabe que es en esa zona, pero más allá de eso no. Y Aracataca y la casa de García Márquez, ¿lo utilizasteis para replicar? O sea, encontraré, porque yo también pude ir a Aracataca, vi la casa de García Márquez, Mira. ¿encontraré esa casa en la de los Buendía o...? No, o sea, hubo mucha influencia Vale. y el equipo de arte hizo muchísima investigación y tomó mucho de la casa, pero la casa, como tuviste, es una casa bastante humilde también. Sí, Es una casa bastante pequeña. Bueno, para esa leyendo época, 100 años, es lo mismo, me imaginaba una cosa inmensa. claro, y si vos ves cuando en la casa de los Buendías, y especialmente con el éxito de la venta de los caramelitos, ellos terminan construyendo, como dice el libro, la casa más amplia, más grande de toda la ciénaga. Entonces ellos terminan construyendo una mansión, ¿no? Con doble piso, como dice el libro, tienen 2 hornos para la fábrica de panadería, ¿no? Arriba los chicos, tiene un baño para las mujeres, o sea, ellos terminan construyendo una mansión, básicamente, ¿no? Entonces, creo que de lo que hay de la Cataca es un poquito la influencia arquitectónica de la época, ¿no? Todo lo que es también, obviamente, la influencia andaluz con los colores, ¿no? De terracota y tal, pero bueno, la Casa Buendía también ha sido una bestia enorme, dado el éxito de Úrsula. Yo también detecté en ese tráiler y en el segundo tráiler que habéis sacado una intención, al menos así lo he interpretado yo, de ser muy fieles al libro. ¿Es esa la intención en tu adaptación de ser muy fiel o de ser fiel pero a tu manera de tomarte libertades y de reinterpretar la historia? Por ejemplo, ¿la estructura es cronológica o es in medias res como en...? La estructura, por ejemplo, para mí creo que tratamos de ser increíblemente fieles al libro en temas del tono, en temas de diálogo. Aunque no hay tanto diálogo en el libro, hay muchas veces lo que dice el narrador que se puso a utilizar como diálogo. Sí. Con los personajes, el arco de los personajes. Obviamente hay cosas que no describe tanto, donde tuvimos que darle un poquito más de carne, porque de repente, especialmente al principio, él habla muy poco de José Arcadio y Úrsula en la ranchería. O sea, él dice, se casaron, mató a Prudencio, se van, ¿no? Sí. En 2 páginas. Entonces ahí teníamos que darle un poquito más para conocer a nuestra pareja pre-éxodo. Pero yo creo lo único que tuvimos que alejarnos un poquito era la estructura, porque, claro, él tiene esa libertad de poder saltar y nosotros no. O sea, porque ya era una historia tan compleja y tan difícil que si empezás a saltar en tiempo, nos perdemos todos. Entonces nuestra historia es cronológica, empieza en 1852, en la ranchería, en La Guajira, y después nos lleva de ahí a... O sea, no en el pelotón de fusilamiento. Es que el Tyler, claro, el Tyler... Bueno, sí, ahí madre. empieza con el lector, con el narrador en la Casa Buendía destruida, ¿no? Que es lo que se ve un poquito en el teaser, abriendo el libro que escribió Melquiades y empezando a leer en sánscrito y empezando a leer 100 años de soledad, que es lo que pasa al final del libro. Entonces, ahí José Rivera, que fue el primer guionista del proyecto, él tuvo la genialidad de agarrar a ese personaje, Aureliano Babilonia, que es el que descubre el libro, el que lee el libro, y ponerlo como nuestro narrador. Entonces, Babilonia
como sabemos, cuando se muere Amaranta Úrsula, cuando se muere su hijo, el que queda hecho mierda, se emborracha, se va de putas, regresa como 3 días después, destruido, y se mete en el laboratorio y empieza a leer el libro, ¿no? Entonces, así empieza la historia. Y él empieza, y cuando empieza con la famosa frase, muchos años después, enfrente del pelotón de fusilamiento, ahí vamos al origen de la historia y contamos toda la historia en forma cronológica con la narración de Babilonia, que va leyendo la historia de su familia. Y es el actor que se llama Chucho, que es el narrador, es nuestro narrador, tenía un personaje importantísimo, porque él va narrando la historia, nunca se lo ve, pero va narrando la historia, y es lo que te contaba, tipo, él va descubriendo la historia, entonces por momentos se ríe, porque le parece gracioso, por momentos tiene terror de cuando le dé la maldición, Y se nota la voz, ¿no? se nota la voz, por momentos está ansioso y empieza a leer más rápido, por momentos le agarra, viste, miedo, suspenso de que si el niño nació con cola de monstruo, no, entonces es una interpretación y a la vez leyendo para él mismo, no es una voz de radio, ¿no? Entonces fue un trabajo muy difícil que la próxima semana justo voy a Bogotá para terminar de grabar su voz. Entonces nuestro Aureliano Babilona es nuestro narrador. Entonces, como él cuenta la historia, como él lee la historia, ahí es cuando introducimos este uso de la cámara. Lo que me decías que se juntaba al final, ¿no? Que se juntaba. Te tengo que pedir por los actores. ¿Cómo habéis elegido? Si habéis recuperado incluso imágenes de la familia de García Márquez o en eso habéis ido por libre. ¿Han sido actores no profesionales? ¿Cómo ha sido trabajar con actores no profesionales? El tema de los actores fue difícil, fue un reto que regresamos a un punto un poquito de la falta de la infraestructura de la industria en Colombia, siendo un país, viste, más pequeño, como te digo, no es España, no es México, entonces Sí. yo creo que el talento de actores y actrices es muy bueno, pero es pequeño, no hay tantos, ¿no? En su naturaleza, es una industria mucho más pequeña. Entonces, y nosotros, como sabemos, necesitamos un montón de actores para protagonizar muchos personajes. Entonces fue una combinación, fue una búsqueda de lo que nos importaba mucho también era tratar de ser muy auténticos, a los rasgos, a la época, ¿no? Y entonces también, ¿qué pasa? Desafortunadamente hoy en día muchos actores, muchas actrices se ven muy modernos, ¿no? Por muchas razones. Entonces no puedes usarlos, o sea, que no puedes, se ven muy diferentes. Entonces, teníamos dos retos. De una forma teníamos que encontrar gente muy auténtica, con la idea también de encontrar gente muy del Caribe, que tiene, como te digo, esos rasgos muy especiales, ¿no? Pero son muchísimos rasgos, porque la familia de Gabo era criolla también. Sí. Entonces tenía gente criolla, gente un poquito más árabe, gente un poquito más afro. Bueno, los afros un poquito más hacia el Pacífico, pero había, obviamente, especialmente en Cartagena, Barranquilla, gente un poco más indígena. Entonces hay muchos rasgos, pero obviamente había gente también criolla, como lo de Gabo. Entonces, yo creo que como siempre con los actores y actrices, Dynamo, que era la productora, empezaron un proyecto con Eva y Yolanda, que eran los casting directors de Madrid, de España, buscando y abriendo como la oportunidad a todo Colombia de postularse. Y ahí creo que se postularon como 12.000 personas. Madre un mía. montón, de todo el país, para todo tipo de personajes. Mi operación triunfo aquí, ¿eh? O sea, Esto es un casting. no, fue como un año. Entonces, y de ahí salieron unas cuantas joyitas. La verdad que salieron unas cuantas joyitas. Y eso también dado al todo el trabajo que hizo Eva y Yolanda aquí, pero también había un equipo de casting local que viajaban por todo el país buscando, haciendo entrevistas. Y terminó siendo una combinación, terminó siendo un poquito de actores, no actores, de la calle, que después se lo fue trabajando mucho en talleres y ayudándolos a través de 3, 4, 5, 6 meses para llevarlos a un punto donde se sientan, donde no pierdan su naturaleza y sean quienes son, pero ayudarlos con lo que es un poquito con la logística, con la tecnología, lo que es filmar, ¿no? Y terminó siendo eso, yo creo que terminó siendo un poco de actores de la calle, o sea, no actores,
como nuestra pareja, no pareja, los hermanos Wayuu, Visitación y Cataure son indígenas, son Wayuu de la zona. Hay bastantes chicos, especialmente los más adolescentes para abajo, eran no actores. Y después se combinó con actores de Colombia, de un mundo más independiente, del cine independiente o de teatro. Y después hay alguno que otro que ya tiene historia muy fuerte, como lo tiene ¿Los principales eran actores? Los principales, lo que viene a ser la segunda generación, como la llamamos así, como gente como Claudio, como gente como Diego, como gente como Viña, que ya son actores, ¿no? con mucha carrera, con mucha experiencia, ¿no? Entonces terminó siendo un poquito de todo, la verdad. Y ahí se fue puro, o sea, buscar, ¿no? Buscar. Y los actores, aunque y son de todo el país, hay mucho caribeño, pero también obviamente hay de Cali, hay un poco de Bogotá, hay un poco de Medellín, terminaron siendo un poquito de todas partes, pero bueno, trabajando mucho el acento también, que es muy importante para la zona. Que bueno, yo sé que el colombiano de repente se pone y dice, no, es que él no suena tan caribeño, que bueno, lo entiendo eso, pero eso se lo trabajó mucho, el acento se lo trabajó muchísimo. Es muy complicado. Y es muy complicado porque hablan totalmente, es como decir, no sé, es lo mismo que en España, ¿no? Es una persona de País Vasco no habla como un andaluz y viceversa, entonces... Que Narcos fue muy criticado por eso también en su momento. En su momento, claro. Está claro que has leído y releído 1000 veces Cien años de soledad para este proyecto, pero ¿has utilizado algún otro libro de García Márquez que te haya ido bien para este proyecto? O incluso que no sea de García Márquez, ¿no? O sea, literatura que te haya ayudado. De Gabo no, de Gabo me quedé con 100 años, aunque de literatura se leí mucho de él, de su biografía. Hay un libro muy lindo que se llama El olor de la guayaba. Ah, sí. Esa entrevista entre él y su amigo, no me acuerdo su nombre, pero ese libro es muy bonito. Y en términos de otros libros, otra literatura que me ayudó, que me inspiró, no tanto, ¿sabes? O sea, tuve tan poco tiempo para meterme en este proyecto, por decirlo así, que me enchufé en el libro y lo desgasté. Está por ahí ya casi... Sí, transformarse. ya lo he visto, uno que está destrozado. Está por ahí. Pasan por la selva. Sí, total. Con mucho sudor y sal y remordimiento y sangre y de todo. Así que no, la verdad que me metí, fue mucho relectura del libro y después mucha investigación de Gabo, de su vida, documentales, de sus libros que escribieron de él, para entender un poquito como su historia y su cabeza un poquito más. Sí. ¿Te has leído En agosto nos vemos? El libro póstumo No lo he visto, no lo he leído. O sea, sé que y tiene un poquito de... Hay un poquito de lío. No lío, pero... Bueno, polémica, tenía que ir acompañado polémica, pero que es muy interesante. ¿Y te lo leíste? ¿Está bueno? Sí. A ver, está inacabado. Está inacabado, pero, o sea, se nota al final... Está acabado formalmente, pero ves que al final ya todo el trabajo que hacían las revisiones García Márquez, ¿no? O sea, al principio ves una novela del García Márquez de toda la vida, o quizá el de Memoria de mis putas tristes, y al final ya ves más esquemático, ¿no? Que le faltaba un poco de revisión. Bueno, es interesante. Y la última pregunta, ¿qué estás leyendo tú ahora mismo? Estoy leyendo dos cositas. Estoy volviendo a leer este libro, lo tengo acá. Y en inglés, ¿verdad? Este es en inglés, es Haruki Murakami, que en inglés se llama The Wild Bird Chronicles, que creo que es crónicas del pájaro que le da la cuerda al mundo, ¿verdad? Sí, que es uno de los primeros, ¿no? No primero, pero creo que es como el cuarto, es lo que lo llevó a la fama, ¿no? Sí. Que es un libro que siempre he amado, y tal como 100 años le he visto muchísimo, y bueno, y este es mucho relieve mágico también, ¿no? A mí, Haruki Murakami, solo he leído After Dark y Tokyo Blues, sí. Y no me ha acabado de convencer, pero bueno, ahora sabiendo que tú has leído este libro, yo lo voy a leer. Ese libro a mí me encanta, es un libro... sí, a mí me fascina ese libro. Así que y aquí veo Fuentes... Ese todavía no lo leí, me lo compré. Bueno, ese es otro de mis libros también favoritos de toda la vida, el Master Margarita. Y justo estaba en Colombia y noté esa versión como ese cómic. Me pareció interesantísimo. Pero no, ahora estoy leyendo este de Murakami y
y estoy leyendo una pieza de ciencia ficción, ¿dónde está? Por allá, que se llama Goliath, Tochi Onyebuchi. Dime, Que me la- pero esto ha salido en castellano. No sé, eso me lo mandó un amigo mío de Estados Unidos, entonces es como es ciencia ficción americana, pero muy aterrizada, y del punto de vista de más afro, de la cultura africana americana. Así que ese también bueno. lo estoy leyendo. Así que Y te he mentido porque no era la última pregunta. La última pregunta es esta que viene. Si pudieras adaptar otro libro de García Márquez, da igual si ya está adaptado, ¿eh? algo así está adaptado. Creo que sería El Coronel. Ese es uno de mis favoritos. Son retos, Sí, El Coronel tiene que... Completamente diferente. Igual. ¿A ti qué te gusta fantasía? ¿Has sido pillar el más realista? Sí, no sé, ese fue siempre como el que más, cuando era joven, el que más no sé, me gustó. Aunque también de repente, porque la adaptación no me gustó nada, tiempos de El amor en los tipo de cólera, la adaptación no Muy me mala. gustó, muy mala. Entonces, y es un libro tan increíble. Muy hollywoodiense. Es Pues que yo creo que fue por eso. eso 100 años de soledad dijo, yo no quiero Hollywood. Total, y es que imagínate, es imposible, ¿cómo adaptas eso en 3 horas? Ya. Y encima en inglés, y muy Hollywood. No, algo de que no hablamos era también la música era muy importante, la música entonces es muy auténtica, muy de esa zona, con instrumentos de esa zona. Entonces, claro, cuando le empezás a meter mucha música, es que era muy Hollywood, música de violines y europea, sinfonía europeas y todo el mundo hablando inglés, ya Sí, perdés sí, sí, en su esencia de la zona del Caribe, ¿no? Se merece serie, ¿eh? Y ese tendrá que ser una Netflix. serie también. Netflix. Arroba Netflix. Muchísimas gracias. No, Te he traído un regalo para agradecerte, No, de verdad. por favor. Para mí, poder hablar contigo ha sido... No, pero mirá, no te especial. Lo abro ya, lo abro ya. Como te he dicho, yo soy editor y publiqué un libro de un escritor venezolano muy admirado por García Márquez. A mí Casas Muertas me recordó muchísimo a Pedro Páramo y Oficina número 1 a Macondo. Ah, 100 años de soledad. Uy, pero es hermoso, mirá qué lindo que está. ¿Y este es una novela o es un cuento? Son 2 novelas, pero Oficina número 1 es la continuación de Casas Muertas. Yo decidí publicarlo en uno porque creo que forman una unidad. Uy, pero está divino. Pero bueno, espero que te guste. Uy. En Venezuela es lectura obligatoria. O sea, Ah, ¿sí? Sí, es muy importante. Y también hizo el mismo ejercicio de querer capturar la historia, ¿no?, de su nación, que al final, como hemos dicho, es la de Latinoamérica, en 2 novelas. Wow. Hermosa, che, muchas gracias. Muchas Sí, gracias a ti, de aparte me verdad. encanta la ilustración o la tapa, está Muchas muy bien gracias. hecho. Está muy bien. Todos los libros Sí. tienen en común lo del faro, ¿no? Y van Ah, cambiando. qué chulo. Uy, pero qué bueno, che, muchísimas gracias. Me encanta. A divino. ti, de verdad. Y Bueno. felicidades, ¿eh? Bueno, cuando salga, vos me decís.